Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el culto de esta mañana con el llamamiento a la oración que se encuentra en el Salmo 117, al cual voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Enseguida continuamos con la oración de adoración, la cual voy a hacer en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana te damos gracias por permitirnos adorarte de esta forma. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque siempre es tu misericordia para cada uno de tus hijos. Recibe este culto en adoración a ti y en agradecimiento por todo lo que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enseguida daré lectura al Salmo 24, que dice de la siguiente manera: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria.
continuación tendremos una oración de gratitud. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos porque tú, Señor, nos has cuidado, Señor, durante todo este tiempo, Señor, porque durante la pandemia, Señor, nos has bendecido, Señor, y ninguno de nuestros hermanos ha sido contagiado, Señor, o ha tenido algún otro problema, Señor. Señor, tú has protegido, Señor, cuando salimos a trabajar, al regresar a casa, Señor. A nuestros hermanos que se quedan en casa, Señor, también los has cuidado, Señor, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú eres grande y bendito, Señor, y tú, Señor, nos das sin cesar, Señor. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Haremos una oración por las siguientes peticiones. En primer lugar, tenemos el regreso al templo. En segundo lugar, oremos por nuestros hermanos de la tercera edad. Y en tercer lugar, tenemos una petición especial por la salud del hermano Ramiro Santillanes. No olviden hacer estas oraciones durante la semana. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, seguimos en el trono de tu divina gracia, Señor, en estos momentos, Señor, para pedirte, Señor, por nuestros hermanos, Señor, de la tercera edad, Señor. Tú sabes, Señor, que ellos son propensos, Señor, y tú, Señor, los has cuidado hasta ahorita, Señor, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, los sigas cuidando y protegiendo, Señor, que tú le des la salud, Señor, y que, Señor, quites cualquier dolor que ellos tengan, Señor. A veces hay desesperación porque están en casa, Señor, y no pueden salir. Te pedimos, Señor, que tú les des tranquilidad, les des paz en su corazón, Señor, y que ellos, Señor, puedan seguir en cuarentena, Señor, con bien, Señor. Si ellos tienen que salir, Señor, pues tú protégelos y ayúdalos, Señor Santo. También te pedimos, Señor, por el hermano Ramiro Santillanes, Señor, tú cuídalo y bendícelo, Señor. Tú sabes, Señor, que hay veces él se puede deprimir, Señor, porque no tiene mucha compañía, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo ayudes, Señor, y lo sigas bendiciendo, Señor, cuando nuestros hermanos vayan a visitarlo, Señor, que ellos tengan unos momentos de alegría, Señor. Y tú, Señor, sabes, Señor, que Él te agradece siempre, Señor, nunca Él se detiene para agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones. También te pedimos, Señor, por el regreso, Señor, a la iglesia, Señor, que tú nos permitas, Señor, en el futuro, Señor, reunirnos todos juntos otra vez, Señor, para alabar tu nombre, Señor, y permite, Señor, que tengamos todo lo que necesitamos, Señor, para poder reabrir nuestro templo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Enseguida tenemos una lectura bíblica en Marcos y leeremos de los versículos 1 al 13. Marcos 9, del 1 al 13. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar con nuestro sermón de este domingo que estamos en casa todavía, 13 de septiembre del año 2020. Seguimos con la serie Discípulos de Cristo en el Evangelio de Marcos. Nuestro texto lema, Marcos 1:17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es nuestro lema, mis hermanos. Y nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 9, del 1 al 13. El título de sermón esta mañana es La muerte y resurrección de Jesús da claridad y vida en plenitud a todo aquel que en él cree y que espera verle. Muy bien, el propósito que me gustaría que lleváramos en nuestro corazón, mi oración es de que entendamos la importancia de la muerte y resurrección de Jesús y tome sentido la vida. Vivamos con todo, hermanos. El propósito de Dios, vivamos en la plenitud para la gloria de Dios, porque le veremos y estaremos en su presencia por siempre. Eso es mi oración. Bien, déjeme introducirme de esta manera. Es hasta que comprendemos el significado de la muerte y resurrección de Jesús que nuestras vidas saborean y se deleitan en la victoria y en el regocijo, trayendo a nuestra vida el gozo, paz y confianza a nuestra alma, además de la certeza de nuestro destino final por la eternidad, lugar que Jesús, resucitado y glorificado, fue a prepararnos a todos los que hemos creído en su glorioso nombre. Es por eso que la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos le entendieron y cambió su propia naturaleza. Cuando entendieron esto, los discípulos se transformaron en otras personas, de temerosos e incrédulos a valientes y osados, verdaderos creyentes en Jesús, con convicción férrea para obedecer y comprometerse al ir en pos de Jesús, tomando su cruz, traducido su amor, gratitud y lealtad en servicio hasta más allá de sus fuerzas, incluso su propia vida. En los apóstoles y los discípulos del primer siglo, Cristo nos habla cosas muy interesantes. Su gran señorío, lo que significaba Jesús para ellos debe significarlo para nosotros, su gran Señor. Por lo que la muerte y resurrección de Jesús debe producir también a los creyentes de hoy el mismo efecto transformador
generando confianza plena en nuestros corazones e impulsándonos a vivir yendo en pos de Jesús, tomando nuestra cruz cada día con amor, gozo, valor y paz, confiando en el poder y autoridad de Jesús, el cual vive, por lo que también nosotros igualmente viviremos. Por lo que hoy, al ver Marcos 9 del 1 al 13, la transfiguración de Pedro, Jacobo y Juan que experimentaron, ellos estuvieron en la transfiguración del Señor Jesús. Presenciaron, podremos entender y comprender cómo Jesús anteriormente dijo a sus discípulos que se disponía a tomar el camino del sufrimiento y la muerte como el único medio posible para establecer el reino de Dios en un mundo caído y pecador como el nuestro. También les invitó a seguir, aunque debieran tener en cuenta que ellos mismos tendrían que perder su vida. Así que si querían salvarla para ese reino. Ahora, en esta nueva vida, en esta ocasión, en la transfiguración, Jesús les muestra y les da el privilegio de un adelanto de la gloria de su reino. Al mismo tiempo, esta manifestación de su majestad, poder y autoridad les serviría para compensar y entender de alguna manera el momento en que lo verían en completa humillación sobre una cruz, ahí en el Monte Calvario. No por falta de poder y autoridad, sino que así le era necesario padecer a nuestro Señor. Además, Cristo quería convencerles también de la existencia de otro mundo tan real y auténtico como el que nosotros habitamos. Déjenme decirles, hermanos, tanto Pedro, Jacobo y Juan, al igual que todos nosotros, debían de estar plenamente conscientes de que la vida en nuestro mundo no es para siempre, pues pertenecemos al reino de los cielos. Y no solo eso, también debían saber que no se trataba de un mundo futuro en relación con el nuestro, pero presente y ya existente en el cielo. El Señor estaba en contacto con los dos mundos, tanto el mundo terrenal como el mundo celestial, mostrando su omnipresencia. En esta ocasión, en la transfiguración, Cristo les mostró también a ellos, dejándoles claro que el paso del tiempo y el cambio de las cosas no afectan el reino en el cielo como en el nuestro. Es por eso que vamos a Jesús, que apareció junto a Moisés y Elías en nuestro mundo. Estos dos profetas vieron en épocas diferentes, vivieron separados entre sí por siglos. Sin embargo, en el reino de los cielos están juntos. Esto es maravilloso. Pero había algo más que el Señor pretendía conseguir con esta manifestación de su gloria. Recordemos que en el pasaje anterior el Señor les había dicho que el reino no había de ser establecido en la tierra hasta su segunda venida. Así es que Cristo se proponía fortalecer la fe de sus apóstoles y también todos los creyentes de las generaciones futuras por medio de esta manifestación, de esta transfiguración. Para ello es interesante que notemos que Jesús no apareció solo, sino que estaba acompañado por Moisés y el profeta Elías. Estos dos profetas habían partido de este mundo hacía siglos, uno de ellos porque murió y el otro porque fue arrebatado al cielo. Sin embargo, ninguno de los dos había perdido por eso la oportunidad de participar en el reino glorioso de Cristo. Allí estaban los dos acompañados al Señor en su gloria, como estaremos todos los que hemos recibido y creído en Jesús. Y por último, hermanos, déjenme decirles otra cosa. De lo que les convenció la transfiguración fue seguridad y absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Vemos pues, el propósito de la transfiguración era hacernos saber que la muerte y resurrección de Jesús daría claridad de vida y poseeríamos la plenitud. Todo aquel que creyera en Jesús y que al esperar verlo nuevamente, esa es nuestra esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza de gloria, que se verá realizada en su gran manifestación. En pocas palabras, esto era enseñar acerca del reino de los cielos, darnos a los creyentes la certeza que le volveremos nuevamente, volveremos a verlo, y que el Señor cumplirá toda su palabra. Por lo que, en primer lugar, uno de los propósitos de la transfiguración de Cristo fue fortalecer la fe en el poder de Dios. Fortalecer la fe en el poder de Dios. Claro, de sus discípulos y también de todos los creyentes en las generaciones futuras.
Eso podemos verlo en Marcos 9 del 1 al 4. Leeré el primer versículo que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Bien, para entender esto debemos recordar algunas de las cosas importantes. El reino de Dios comenzó a existir, sino se acercó el reino de los cielos a la tierra. Como ya hemos dicho anteriormente, existe ya el reino de los cielos con anterioridad. De hecho, Moisés y Elías ya están viviendo en el reino de Dios. Es cierto, sin embargo, mientras que el reino no venga a este mundo en su manifestación abierta, total, de manera normal, por lo que un humano puede verlo, es por medio solamente de la muerte, tal como le ocurrió a Moisés, Deuteronomio 34:5, o por ser traspasado, como le ocurrió a Elías. Elías fue arrebatado al cielo, segundo de Reyes, capítulo 2, versos 11 y 12. Esas dos maneras nada más es que podemos ver en los creyentes el reino de Dios. Por lo tanto, lo que tenía de extraordinario la promesa de Jesús es que alguien pudiera ver el reino tal como es ahora, antes de abandonar este mundo por medio de la muerte. Notemos cuáles fueron las palabras exactas de Jesús. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Es decir, les estaba diciendo que algunos de ellos verían el reino de Dios antes de morir. Qué interesante está esto, hermanos. Y esto fue precisamente lo que ocurrió 6 días después, nos dice el texto, cuando Jesús transfiguró delante de 3 de sus discípulos y les apareció también Moisés, Elías y Elías en la gloria. ¿En qué consistirá el reino de Dios en poder? Vemos que Cristo se mostrará en toda su gloria y majestad y que los creyentes muertos de todas las épocas resucitarán para reunirse nuevamente con Él en gloria, como Moisés y Elías lo estaban. Podemos ver la muerte de Jacobo, el primer apóstol, el mártir, Hechos 12, del 1 al 2. Y Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 7, 55 al 60. Tengan la seguridad de que ellos están con el Señor en gloria. Otros ven su cumplimiento en la rápida extensión del Evangelio por todo el mundo después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Esto sí, que fue visto por algunos de los apóstoles. Pero hay que observar que tampoco podemos ver en ellos las características esenciales del reino. Jesús glorificado en este mundo y sus discípulos resucitados en gloria con él. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, dice la palabra. ¿Por qué el Señor escogió solo a 3 de sus discípulos para esta ocasión? Lo primero que notamos es que también escogió a estos 3 mismos discípulos cuando llevó a cabo la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan en Marcos 5, versículo 34 al 42? Y también cuando se apartó a orar en el huerto de Getsemaní, Marcos 14, 32 al 33. Podemos decir por lo pronto que fueron testigos del glorioso poder de Cristo para resucitar muertos y también en sus momentos de mayor angustia y dolor. Y sin duda, el Señor los estaba preparando para una obra especial. La vida de Jacobo, el primer mártir, apóstol, la vida de Pedro, tremendo discípulo del Señor, y la vida del apóstol Juan, increíble apóstol del amor. Pero quizás la razón fundamental por la que escogió a 3 discípulos tenía que ver con el carácter oficial que quería dar a esta manifestación de su gloria. Para este fin, la ley de Moisés requería 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15. Pero Marcos 9, capítulo 2, versículo 2, dice, y se transfiguró delante de ellos. Jesús se transfiguró delante de ellos. La transfiguración consistió en manifestar la verdadera naturaleza de Dios hombre, retirando el velo que normalmente ocultaba su gloria, por lo que unos instantes dejó transcurrir aquella majestad, dejó traslucir esa majestad gloriosa que le eran propias a nuestro Señor y Dios Jesucristo.
Desde ese punto de vista, lo realmente milagroso no fue la transfiguración, sino el hecho de ver su gloria durante su ministerio terrenal entre los hombres, para que su obra fuese posible. Dice Marcos 9, versículo 4, y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. La escena nos presenta con total naturalidad, pero aún así no deja de sorprendernos. Moisés y Elías hablando con toda confianza con el mismo Hijo de Dios. Esto nos proporciona algo de luz sobre lo que será la comunión celestial con el Señor. Estaremos con Él cara a cara. También nos sirve para que veamos la gloria de Dios tiene reservada para aquellos que le han servido. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera allá en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el apóstol Juan también nos confirma esta misma verdad en primera de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Puede que en este mundo seamos menospreciados, perseguidos y despreciados. Pero todo esto cambiará cuando el Señor se manifieste en su gloria. Todos recordemos la cantidad de críticas que recibió Moisés durante su ministerio, o cómo Elías tuvo que permanecer escondido mucho tiempo huyendo de la malvada Jezabel. Sin embargo, ahora están en la gloria, acompañando al Señor Jesús. ¿Por qué de todos los personajes del Antiguo Testamento el Señor escogió a Moisés y Elías para este momento especial? Bien, por un lado debemos recordar que la ley fue dada a Israel por medio de Moisés y que Elías era un buen representante de los profetas de la antigüedad. Donde este punto de vista podemos decir que la obra de Cristo se disponía a realizar en la cruz del Calvario y que tampoco había agradado a los discípulos cuando se les anunció, era el cumplimiento de todo lo que con anterioridad se había anunciado por la ley y por los profetas. Eso lo encontramos en Lucas 24, 25 al 27. Por lo que también Moisés y Elías representaban también dos formas diferentes de entrar al reino de los cielos. Moisés lo hizo por medio de la muerte, Deuteronomio 34:5, cuando murió Moisés, mientras que Elías fue llevado al cielo sin tener que morir. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y en la actualidad, muchos creyentes están entrando en la gloria por medio de la muerte, en la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que es estimada la muerte de los justos ante los ojos de Dios. Aunque otros muchos tenemos la esperanza de ser arrebatados por el Señor en su venida y no tener que degustar la muerte. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Por lo que uno de los propósitos de la transfiguración de Cristo fue fortalecer la fe en el poder de Dios, de sus apóstoles y también de todos los creyentes en las generaciones. Otra de las enseñanzas que nos muestra la transfiguración. En segundo lugar, Cristo es nuestra esperanza de gloria. En segundo lugar, la transfiguración nos muestra que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Marcos 9, de 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Es sabido por muchos que en todo el Nuevo Testamento no encontramos otra personalidad tan especial como la de Pedro. Siempre impulsivo e irreflexivo, dejándose llevar por lo que sentía en cada momento. Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí, y hagamos 3 enramadas. La Escritura nos dice que Pedro nuevamente se le chispoteó, como decimos. Es evidente que Pedro no pensó lo que decía. Por otro lado, sí podemos entender
en cuanto a su alegría, a su gozo y emoción, cuando dijo, qué bueno es estar aquí. Todos los creyentes sentimos la misma emoción cuando pensamos en el momento en que por fin estaremos en la presencia del Señor en su gloria. Nosotros también diríamos, qué bueno es estar aquí. Y ninguno desearía moverse del cielo, ¿verdad? Pero todos deseamos estar ahí. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Pero sin embargo, ese momento todavía no había llegado para los discípulos, ni para ti, mi hermano. Y una vez más, manifestaban que no habían entendido la necesidad de la cruz. Además, en medio de tanta emoción, se habían olvidado de los demás discípulos que no estaban con ellos en el monte. Marcos 9:7 nos dice, vino una nube y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Recordemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se relacionaba frecuentemente con una nube. En hebreo es Shekinah. Moisés recibió la ley sobre un monte que fue cubierto por la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. Éxodo 24, 12, 18. Fue una nube como Dios vino al tabernáculo y lo llenó de su gloria, Shekinah de Dios. Los sacerdotes sabían de la presencia de Dios en el tabernáculo porque se aparecía una nube sobre él, el Shekinah. Levítico 16:2. Cuando Salomón llevó el arca al templo que había construido, nuevamente una nube llenó la casa de Jehová, primero de Reyes 8:10, el Shekinah de Dios, la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Colosenses 2:9 nos dice de la siguiente manera, Jesucristo es Dios mismo, es la morada del Dios verdadero. Dice la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo vemos la manifestación visible de Dios mismo. Juan 14:9, el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aunque su gloria, por Él mismo encubierta, como dice Pablo, no la tomó como cosa que aferrarse. Jesús es la presencia de Dios en la tierra. Y un día le veremos en su gloria, en su Shekinah, ya no será encubierto, por lo que le veremos tal como es, todopoderoso. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Pero vayamos en medio de esta escena tan gloriosa, lo que subraya la declaración de Pedro. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Los grandes representantes de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento habían tenido un ministerio desde muchos años de antelación, que se cumplió con la venida del Hijo, con la venida de Jesús. Una vez que Cristo ya estaba presente, todos los hombres debían escucharlo a Él. Con esto coincide también con el autor de Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay un dicho popular, las estrellas desaparecen cuando el sol sale, y un texto que nos enseña, Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Podemos ver que el Padre no solo estaba anunciando el clímax de su revelación en Cristo, también estaba manifestando su completa aprobación de la obra que el Hijo se disponía a realizar en la cruz del Calvario. Jesús es nuestra esperanza de gloria, mis hermanos. Inmediatamente Moisés y Elías desaparecieron, dejando solo a Jesús. De alguna manera, tanto el legislador como el profeta cedían el lugar con humildad y respeto al principal, al todopoderoso, al Cristo, al Cordero de Dios, al Padre eterno, al Dios admirable, al Dios fuerte, porque ellos, a pesar de toda su eminencia, tanto Moisés como Elías, representando a los profetas, no eran más que hombres. Solo Cristo podía llevar a cabo la redención del mundo, por lo que su muerte y su resurrección hacen merecedor a nuestro Señor y Salvador, quien es nuestra esperanza de gloria, a quien debemos oír, es decir, escuchar y obedecer. Colosenses 1:27 nos dice y nos confirma, Cristo en vosotros, esperanza de gloria.
Vayamos al punto final, al número 3, hermanos. En tercer lugar, la transfiguración nos enseña y nos da la certeza de su segunda venida. Nos da la certeza de su segunda venida. Así como se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, así Jesús cumplirá su palabra y vendrá por su pueblo. Marcos 9:2 nos dice, y tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, por lo que la transfiguración de Cristo la compartió a los 3 apóstoles y les dio seguridad y absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Es por eso que Pedro mismo, en su segunda carta, vuelve a recordar ese momento glorioso cuando estuvo en la transfiguración en el monte, y cómo esto había hecho mella en sus vidas, por lo que les convenció de que Jesús, el crucificado, volvería un día en gloria. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:16 al 18, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió a Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En aquella ocasión, Pedro lo más que le impactó fue la declaración del Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. Recordemos que 6 días antes Pedro había sido difícil comprender cuando Jesús les había hablado de su sufrimiento y muerte en Jerusalén. Para él todo aquello no podía formar parte del plan de Dios. Pero estando en el monte, la voz del Padre fue clara y contundente, mostrando su completa complacencia en la obra que Jesús el Hijo estaba llevando a cabo. Esto le llevó a plena convicción de que Jesús les había anunciado anteriormente era el plan de Dios para el establecimiento del reino en esta tierra, y que por lo tanto Cristo no solo moriría y resucitaría, sino que también vendría con la gloria y honra de su Padre. Esa gloria que Pedro alcanzó a ver en el monte de la transfiguración, y también mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado. Nuevamente Jesús manda a sus discípulos que guardasen silencio sobre su transfiguración. Marcos 9:9. De la misma forma que antes les había mandado que no dijese nada, que él era el Cristo. Marcos 8:29-30. Sin embargo, aquí se ve claramente que esta prohibición era temporal y que había de durar hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Pero ¿por qué no podría anunciar hasta después de la resurrección? Fundamentalmente porque la muerte y resurrección de Cristo les daría las bases para entender correctamente la persona y la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leemos en Marcos 9:10-13. Discutían qué sería aquello de resucitar a los muertos. Los discípulos no aceptaban la muerte del Señor y por lo tanto tampoco lograban entender lo relacionado con su resurrección. Para ellos era un concepto extraño. Continúa nuestro pasaje diciendo en Marcos 9:11, porque dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Los escribas interpretaban la escritura en Malaquías 4:5, anunciaban la venida del profeta Elías antes del día de Jehová. Así que tal vez lo que querían preguntar a Jesús era si debían asociar la presencia de Elías en el monte de la transfiguración con el cumplimiento de la promesa. En su respuesta, Jesús aceptó como correcta la interpretación de los escribas haciendo la escritura, cuando afirma que Elías debía venir primero. Respondió él y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y resucitará y restaurará las cosas, pero refiriéndose a otra profecía. Por eso trajo nuevas preguntas a las mentes de los discípulos. Si Elías había de resucitar todas las cosas antes de la venida del Mesías, ¿por qué entonces tendría que sufrir y morir? La respuesta de Jesús resulta incomprensible para los discípulos, que se hacen bolas con tanta duda sembrada por los escribas. Por un lado dice que Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, colocando su labor en un tiempo futuro. Pero a continuación dice que Elías ya vino. Para entender correctamente la respuesta de Jesús, es importante saber que algunas profecías son difíciles de interpretar, por lo que muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen una doble interpretación, por lo que la profecía de Malaquías encontró cumplimiento en la persona y obra de Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y poder de Elías.
para preparar el camino del Mesías. Lucas 1:17. Jesús mismo confirmó este punto en Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y así lo entendieron finalmente los discípulos. Mateo 17:12-13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Algunos exégetas identifican a Elías como uno de los dos testigos cuya obra se describe en Apocalipsis 11, del 3 al 13. Pero aunque Jesús estaba de acuerdo con el hecho de que Elías había de venir primero, sin embargo no lo estaba en la interpretación que los escribas y los propios discípulos hacían de la labor de Elías. Para ellos, Elías surgirá de la historia trayendo una victoria arrolladora del cielo que daría el poder a Israel, otra vez pensando en el reino de la tierra. Pero la realidad era otra muy diferente. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Con esto Jesús se refería al encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Jesús estaba llevando a ver que no solo Juan el Bautista había sido matado cruelmente, sino que el mismo Mesías había de acabar en la cruz. La muerte del Bautista era una muestra de lo que harían al Hijo del Hombre. Rechazaron al precursor, acabarían rechazando al Rey. Por lo que los discípulos ahora entendían lo dicho antes de esta experiencia de la transfiguración, ahí en Marcos 8:38. A lo cual, al que rechazara al Señor Jesús y se avergonzara de él y sus palabras, el Hijo del Hombre lo rechazaría y se avergonzaría de ellos cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pedro, Jacobo y Juan sabían por haber sido testigos presenciales de esta gran manifestación de su gloria en la transfiguración. Ahora sabían que Jesús, además de morir, resucitaría de entre los muertos. Vendría otra vez, pero ahora con su poder y gloria. Por lo que cuando comprendemos el significado de la muerte y resurrección de Jesús, llega a nuestra vida el gozo, paz y confianza de nuestra alma, además de la certeza de nuestro destino final por la eternidad, lugar que Jesús fue a prepararnos a todos los que hemos creído en su glorioso nombre. Es por eso que la muerte y resurrección, cuando los discípulos de Jesús lo entendieron, cambió su propia naturaleza. Se transformaron en otras personas, de temerosos e incrédulos a valientes y osados, con convicción férrea para obedecer y comprometerse, al ir en pos de Jesús, tomando su cruz hasta más allá de sus fuerzas y de sus propias vidas. En los apóstoles y discípulos de Cristo no había cosa mayor que obedecer a su gran Señor. Por lo que la muerte y resurrección de Jesús debe producir también en todo creyente el mismo efecto transformador, generando confianza plena en nuestros corazones e impulsándonos a vivir yendo en pos de Jesús, tomando su cruz cada día, confiando en el poder y autoridad de Jesucristo, el cual vive, por lo que también nosotros viviremos, por lo que vivamos el propósito de la transfiguración, que es la muerte y resurrección de Jesús, dando claridad de vida, por lo que todo aquel que cree y recibe a Jesús es poseedor de la plenitud de vida y que el esperar verlo nuevamente es nuestra esperanza de gloria. En pocas palabras, esto era enseñar acerca del reino de los cielos, darnos a los creyentes la certeza de que le veremos nuevamente y que el Señor cumplirá toda su palabra. Hermanos, estemos preparados. Cristo volverá. Maranata, Cristo viene. Amén.